Para hacer el tejido de panal, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una guía café y una aguja beige, y vamos a empezar el tejido como iniciamos crepé, es decir, ese tejido también solamente se teje de un solo lado, es decir, de este lado vamos a tejer solamente por este lado, vamos a tejer, vamos a ir hacia allá y luego vamos a regresarnos de ahí mismo por este lado, ¿sí? El tejido de panal tiene algunas cosas que necesitan saber para que les quede bonito. Entonces, vamos a iniciar. Vuelta normal. ¿Sí? Eso. Bajo mi guía. Paso mi guía del otro lado. Y empiezo a tejer. Cuando empiezo a tejer, voy a empezar a empujar hacia acá. ¿Sí? Empujo, paso la aguja. Empujo y paso la aguja. Entonces, vamos a tejer una media vuelta hacia acá. Si me quieren seguir. Como este tejido es tardado, porque son 72 mallas, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa y ya que llegue al final, les voy a enseñar qué hacemos ahí. Bien, ya llegamos aquí al final y antes de tejer la última malla, quiero que vean que queda más ancha. Es decir, el espacio este se va ampliando. Así la vamos a tejer y va a quedar amplio. No pasa nada. Ahora ya no vamos a dar vuelta, sino que de aquí mismo nos vamos a regresar con una media vuelta invertida. En cuanto a lo de empujar, ¿sí? Algunas personas siguen empujando aquí. ¿Sí? Yo ya no lo empujo porque no es necesario empujarlo. De cualquier manera los cuadros se van a formar, porque este no lo estoy empujando, pero por ejemplo ese se lo dejo así, la media vuelta. De cualquier manera, cuando vuelvo a regresar lo voy a empujar y ese también se va a arrastrar y se va a hacer hacia un lado. Lo importante de que lo empujen es que se formen los cuadros. Entonces con media vuelta que empujen es suficiente, y la pueden hacer así como lo hice yo, desde la primera media vuelta, o cuando venimos normal tejiendo de ahí hacia acá, caminando hacia atrás, o lo pueden hacer cuando van caminando hacia adelante, ¿sí? Con media vuelta que empujen es suficiente, con media vuelta por vuelta que empujen es suficiente para que se formen los rombos. Yo lo hago cuando vengo caminando normal porque es más sencillo. A mí se me hace más complicado tejer hacia adelante o tejer de manera invertida, entonces ahí prefiero ya no ir empujando el tejido. Repito, como ahorita voy a regresar y lo voy a regresar empujando, de cualquier manera se va a recorrer. Entonces, si empujan caminando hacia acá, pues todas las medias vueltas caminando hacia acá las van a empujar. Si empujan caminando hacia adelante, todas las medias vueltas caminando hacia adelante las tienen que empujar. No vayan a hacer una variación empujando a veces cuando vienen o a veces cuando van, ¿sí? Tienen que decidirse por cuál de las medias vueltas van a empujar. En cualquiera de las dos formas se van a formar los rombos empujando cualquiera de las medias vueltas. Y si deciden empujar de ida y de vuelta el tejido, también no hay problema, ¿sí? Solo que pienso que
es más tardado, se les va a apretar más rápido el tejido y además el efecto que van a lograr es el mismo, como si no como si empujaran solamente media vuelta, no, solamente va a ser más trabajo. ¿Sí? De acuerdo. Ahora, nuevamente, la media vuelta. Les voy a dar un poquito en la espalda porque me tengo que acomodar para hacer mi media vuelta. Ahí. Ya está, ya. ¿Sí? Nuevamente, tomamos 1, 2, 3 y empujamos. ¿Sí? Empujamos. Miren, lo que va pasando con la última malla es que se va haciendo más pequeña. ¿Se dan cuenta? Mira, ahí está la última malla que tejimos. La empujamos. Y al empujar esta, prácticamente la estamos cerrando. ¿Sí? Entonces ahí ya no va a pasar la aguja. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ahorita van a ver cómo le vamos a hacer. Seguimos empujando, no tengan miedo, empújenle con fuerza. ¿Sí? Esto es el dibujo que se les forme va a depender de su pulso. ¿Sí? Empujen con la misma fuerza todas las mallas. No empujen unas más poquito, otras más con más fuerza. Empújenlas con la misma fuerza. Traten de llegar hasta la otra malla. Y se fijan la malla que vamos haciendo, se va haciendo más grande porque recorremos. ¿Sí? Ya llegamos aquí al final. Si se fijan, aquí tenemos una malla normal que es la última que vamos a tejer y esta está ancha. Entonces, al empujar, nos queda una malla ya muy grande. Y adelante ya vimos que nos quedó una malla ya muy pequeña por donde ya no va a pasar la aguja. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, para que no quede así tan ancho, para que no se vaya abriendo un hueco aquí, es que vamos a tejer una vez y otra vez. Si se acuerdan, cuando veíamos el video, cuando les hacía el video de las fallas, les decía que cuando hacemos esto, lo que hacemos es que estamos aumentando una malla. En este caso vamos a utilizar eso para ir distribuyendo las mallas. Cuando lleguemos allá, esa última malla, como ya no pasa la aguja, ya no la vamos a tejer. Por eso esa malla la estamos pasando de este lado. ¿Sí? Al hacer esto, al pasar dos veces la aguja por el mismo lado, por la última malla, estamos incrementando esa malla que ya no vamos a tejer al final. Este paso es bien importante. Recuerden, antes de quitar una malla tenemos que aumentar. Primero se aumenta y después se quita la malla. Aquí entonces primero estamos aumentando la malla, ahí es la que lleva y este es el aumento, y al final ya no vamos a tejer la malla. ¿Sí? Aquí bajamos nuestra guía normal. ¿Sí? Y tejemos. Vamos a tejer las dos mallas. Mira, aquí esta es una sola malla, pero aquí la vamos a convertir en dos al hacer esto. Una y dos. ¿Sí? ¿Sí? Esa falla la estamos convirtiendo en una malla más. ¿Ven? Y nuevamente nos vuelve a quedar igual. Y yo de ida ya no voy empujando el tejido, entonces lo vamos tejiendo así normal. ¿Sí? Ya estamos por llegar al final del tejido.
¿sí? Aquí tenemos una, aquí está la última malla, ¿sí? Y esa malla, como ya la pasamos del otro lado, la vamos a dejar perdida, ya no la vamos a tejer, queda así. Ahora bien, aquí viene una pregunta. La pregunta es, ¿cada cuánto voy quitando una malla o voy aumentando una malla? Miren, depende de la fuerza con la que ustedes empujen su hamaca, ¿sí? Su tejido, perdón. Aproximadamente es cada 2 vueltas y media que se va haciendo eso, o es lo que a mí me resulta con la fuerza con la que yo empujo el tejido. Pero ustedes, en lo que se deben de guiar, ¿sí? No es en el número de vueltas, sino deben de ir sintiendo el tejido. Por eso les decía yo que no lo empujen con la aguja, que lo empujen con los dedos, porque empujándolo con los dedos uno va sintiendo el tejido, ¿sí? Y eso te va dando la pauta. En este caso te va a dar la pauta para decir cuándo quitar, cuándo aumentar mallas. En este caso, o en el caso de este tejido, sí hay que respetar que cuando vayas a quitar, primero lo aumentas, y en ese tejido es donde debes de quitar. No se vale, en esa vuelta de regreso es donde se debe de quitar la malla. No se vale que la aumento y aquí la tejo y hasta la siguiente la quito. No. Si la quité al principio de la media vuelta, entonces al regresar la pierdo para que se mantenga el número de mallas. En este caso yo acabo de aumentar la malla ya y ya la estoy perdiendo, ¿sí? Miren, ahí queda perdida, ahí está la malla. Yo ya voy a agarrar desde acá mis 3 guías y aquí empujo, ¿sí? Y ya se perdió, ¿sí? Ya no se va a ver, ¿sí? Ya no parece que esté ahí. Además, aquí está formándose el primer rombo. Ustedes pueden apreciar que este es el tejido de panal. Ahí está el primer rombo. ¿Se acuerdan que aumentamos aquí la malla? Mira, aquí está. ¿Sí? Aquí está nuestra malla normal y aquí por último está nuestra malla aumentada y ya es una malla normal, ¿ve? ¿Sí? Ya no se ve, no se distingue dónde aumentamos la malla. Ahí está. Y ya tenemos aquí rombos perfectos que van a formar un precioso tejido de panal. Esas son las instrucciones para hacer tejido de panal, ¿sí?